Bueno, Sandra, buenas tardes. Buenas tardes. Somos, ya sabes, estudiantes de Filología de la Universidad de Sevilla y Sí. para nuestra clase de lingüística pues tenemos un mini proyecto que es hacer como una especie de radio, podcast, hablando sobre temas de lingüística que nos interesan. Uh-huh. Y bueno, somos Rocío. Sí. Saluda. Sí. Buena, Rocío, te veo ahí. Hola. Marisa. Hola. Hola. Sí. Ángel. Sí. Hola. Así ya te veo. Armanda. Sí. Y yo soy Cora. Hola, eso. Pues Ay, encantada. Es que, igualmente, que todos sabemos tu nombre, digo, creo que es lo justo, que ella también sepa Haces el bien, nuestro. haces bien. Haces Y bien. Menos bueno, mal que además te ayuda. Sale escrito los nombres abajo y esto ayuda. Claro. Que bueno, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás llevando el confinamiento y esas cosas? Bien. La verdad que bien. Bueno, pues imagínate, por la mañana cole en casa a todo trapo, asignaturas por un lado, venga, pim pam, que esto requiere de atención única y exclusiva. Y bien, vamos, pero luego a mí la verdad que se me está pasando bien, no sé, no estoy aprovechando el tiempo, no me parece, al final hay que darle un poco la vuelta al tema y yo estoy sacando, o sea, bueno, por mí no es ningún problema, ni estoy agobiada. También es verdad que tengo una perra que me invita a salir de vez en cuando a pasearla. Ahora es la gran preciada del barrio, bueno, los que tenemos perros, a todo el mundo le encantaría pasearlos, pero entonces bueno, una vueltita le das, no sé, yo la verdad es que lo llevo bien, y mis hijos también, así que vosotros, ¿qué tal? Pues como podemos, la verdad. Con ganas de salir, pero bueno. Claro. Entonces voy a Pero bueno, aprovechar para preguntarte cómo estás sí. organizando tus programas durante la cuarentena, si tienes tu material en casa o Sí. cómo son las personas que cuentan su historia, cómo vas a hacer para hacer tus programas durante la cuarentena. Pues mira, precisamente tenía material grabado. Tenía material grabado, con lo cual lo que estaba es montando historias que tenía grabadas. Y un poco viéndolas venir, me puse a grabar bastante material las últimas semanas. Entonces tenía material grabado. Pero a pesar de tener material grabado, que por ejemplo hoy tocaría programa, pero ya me avisaron la semana pasada, el miércoles, que no se iban a emitir los programas. Aunque es material grabado nuevo, o sea, antiguo, quiere decir, porque no lo grabé ayer, pero fresco, o sea, material no repetido. Pero en las redacciones están teniendo muchísimas complicaciones porque, claro, estamos en casa, entonces se están haciendo turnos. De todas formas, yo soy colaboradora externa, quiero decir que no soy fija de la casa, pero entonces mucha gente está afuera, están teniéndolo muy complicado para llevar a cabo las informaciones, son poca gente, hay gente con positivos por ahí. Entonces, la verdad es que se les está haciendo muy complicado y lo que han decidido es repetir programas, por ejemplo. De momento, mientras que estamos en esta situación, pues las semanas que queden se van a repetir programas. Así que yo tengo material, de hecho tengo el del programa de hoy y yo lo tenía ya para emitir. La verdad es que estaba para emitir, pero bueno, ahí se va a quedar para cuando empiece otra vez la programación normal. Vale. Queríamos también preguntar cuál es la importancia de dar la voz a las personas, hacer un programa como el tuyo. Es muy diferente de los programas clásicos, tradicionales que vemos en la radio. ¿Qué impacto hace en la información? Hombre, yo creo que es un punto de vista distinto, por lo menos al clásico informativo, porque siendo informativo es divulgativo y el énfasis o el enfoque lo pones en las historias de esas personas que te lo cuentan, bueno, como dice su título, ¿no? Nunca mejor dicho, en primera persona, es decir, te lo cuentan desde el yo y te lo cuentan desde el yo, pero además sin buscar el protagonismo, es decir, porque son historias normales, algunas son ejemplos de superación, otras son ejemplos de vida, otras son buenas prácticas, pero en definitiva no lo cuentan desde siendo héroes, ni lo cuentan siendo heroínas, lo cuentan desde su rutina y desde su lucha diaria. Entonces eso creo que le da una cierta normalidad a lo que te están contando y luego todo lo que hago lo hago con ellos en la calle, es decir, yo me voy a sus lugares, yo me voy a
bueno, pues si estamos en el mercado de la calle Feria, que es, por decirte, el último que se emitió, pues yo estoy en el mercado de la calle Feria, me siento con ellos detrás del puesto que tienen ahí, mientras cuando viene alguien a preguntarles, yo grabo esa conversación sin influir, sin influir sobre todo, ¿no? O sea, sin entrar ni molestar ni romper ese momento que es un momento cotidiano, natural para ellos. Entonces me espero a que poder hablar con ellos cuando yo no estoy irrumpiendo ni rompiendo nada, ¿no? Entonces es como estar ahí con una especie de micro pasivo silencioso en el que no molesta, pero está intentando captar la normalidad del día a día, esos pequeños momentos también de esa historia, ¿no? Entonces es como contada por ellos, pero además como estás con ellos en su espacio, sea cual sea, no te los llevas, no los sacas de su realidad, ¿no? No me los llevo al estudio, no les digo, vente aquí un momentito que quiero hablar contigo, no, dime en 10 minutos ahora te hago preguntas, pim, pam, pim, pam. Claro, ahí a la persona le cambias el contexto, es decir, se pone en modo, espera, que te tengo que contestar, ¿no? Pum. Pero si están en su espacio, con su casa o en su ambiente, dentro de su normalidad, cuando pasan 5 minutos yo ya no soy, ya no molesto, Sí. ¿sabes? Entonces ya lo que pasa allí pasa como pasaría sin estar yo. Entonces es como, entonces eso yo creo que eso lo que hace es que le da una cierta naturalidad y como compartir el momento, que es lo que me apetece a mí, ¿no? Yo siempre pienso, intento llevarme al oyente, con la magia que tiene la radio, llevarme al oyente a ese lugar en el que pasan otras cosas, con otras realidades sociales, probablemente muy lejanas a las tuyas, muy diferentes a las tuyas, a lo mejor ni las conoces, porque no te ha tocado, pues no sé, un niño con una enfermedad rara o una situación del día a día que no la has vivido y ni te la imaginas, porque hasta que no te toca, no te pones en situación. Entonces, bueno, no sé, te haces un poco cómplice, ¿no? De esa situación, de ese momento. Y yo aprendo porque realmente estoy ahí aprendiendo total, muchísimo de lo que está pasando. No voy con un guión de preguntas para nada tampoco. Conozco el tema, o sea, tengo el background, tengo la información base, conozco la problemática, pero no voy con un reguero de preguntas hecho. Sí. Tengo claro lo que me parece que es interesante que se transmita y muchas veces salen cosas que ni yo misma las tenía planteadas, pero van saliendo y me genera a mí la curiosidad y pienso, pues como a cualquier otra persona, realmente le podría generar la curiosidad de preguntar, ¿no? Ok, bueno. Muchas gracias. Sandra. Sí. No, ahora que preguntabas por lo de, o sea, decías que no trabajas con guión, digamos, que trabajas con gente con la que no sigue una norma, digamos. ¿Qué diferencias ves en ese sentido, en el uso del lenguaje con respecto a otros medios de comunicación? Bueno, yo creo que el lenguaje es menos impostado, ¿no? Es un lenguaje mucho más de calle, por decirlo de alguna manera. Es un lenguaje mucho más natural y cercano a... Es decir, yo no busco un lenguaje diferente, ¿no? Ni pretendo ser la periodista que hace las preguntas mega guays, ¿sabes? Me adapto además a su lenguaje, quiero decir. Cuando hago temáticas sociales y he estado en lugares donde las 3.000 viviendas, o hablando con comunidades gitanas o con personas que tienen igual un nivel educativo menor, pero entonces o sea, no se cuestiona en ningún momento, siempre se habla con educación y siempre me han hablado siempre con educación y con muchísimo respeto. Pero entonces digamos que para mí que me lo cuenten de una manera o de otra no me genera absolutamente ningún problema. Mientras se entienda o cuando no me ha parecido clara la explicación o creo que no la entiendo yo, luego no la entenderá otra persona y siempre además me pongo en la imagen de quién está escuchando, que no soy yo el perfil a lo mejor, que puede ser la señora que voy a limpiar a mi casa. Pues ella también lo debe entender. Quiero decir, que ella lo debe entender y me encantaría que se enganchase a la historia igual que me puedo enganchar yo. Entonces, para mí es importante que el lenguaje sea correcto pero sencillo, que sea un lenguaje que llegue, ¿sabes? Que comunique. Prefiero que el lenguaje comunique a que el lenguaje a lo mejor sea en una palabra exquisita o en un momento dado tenga una formalidad tremenda. Pues no.
Es más un lenguaje de conversación, es más un lenguaje de cotidiano, ¿no? De tú a tú, y en ese tú a tú, pues, yo intento muchísimo adaptarme a la persona que tengo enfrente. Es decir, intentar también acercar o mis preguntas sí, o mi interés de adaptarlo un poco a sus posibilidades de comunicación, ¿sabes? O sea, cuando haces temas con niños, por ejemplo, pues no sé, un cuentacuentos, una historia muy bonita que hacían que era una maleta, que llevan cuentos en una maleta viajera. Entonces, esos cuentos van a colegios donde realmente las familias de esos niños, bueno, pues tienen poco nivel educativo, tienen pocos recursos, son niños donde los cuentos pues no se cuentan cada día ni se conocen, y aparte hablas con ellos y cuando te hablan de qué ven en la tele son de policías, ladrones, robar, ¿no? Todo su vocabulario, todo lo que salía de ellos eran historias un poco feas, pero claro, es que su entorno en el que viven pues ya es un entorno complicado, de familias, en prisión, en fin. Entonces, te das cuenta como un niño pues reproduce lo que tiene. Entonces, esas historias, esos cuentos, ese proyecto que llevan, que se llaman, ¿cómo es? Bueno, la maleta viajera le llaman, pero está dentro de un proyecto más grande, es muy bonito porque, bueno, pero en esa realidad entonces te das cuenta que las maestras están conviviendo con niños en los que los padres están yendo a ese colegio a aprender a escribir. Entonces, ¿sabes? Entonces, esos niños, bueno, pues ahí hablar con esos niños, claro, no hablas igual que con un niño de otro colegio que tiene unos padres con un, no sé, con un desarrollo lingüístico diferente. Esos niños trabajaban mucho con cuentos que no habían palabras, que eran cuentos con imágenes, ¿no? Y ellos iban contando sus historias. Cuando a esa edad, en otro lugar, los niños ya están con cuentos que leen. Entonces, bueno, pues ahí te adaptas, ¿no? Te adaptas a los chavales y son maravillosos porque es que es tremendo todo lo que te dicen, te cuentan, ¿no? Y sin contar realmente de dónde vienen esos chavales, yo creo que solamente escuchando cómo ellos hablan, de qué te hablan y en qué contexto te están hablando, ya te están dando mucha información, sin tener que decir explícitamente, pues que mira que sus padres vienen de, que tienen que, porque a lo mejor no hace falta, ¿no? El contexto yo creo que te ayuda a dar mucha información sobre la historia que estás contando y sobre el momento, el lugar, y por eso dejar la grabadora funcionando a veces, sin preguntar, simplemente, pues eso yo creo que te contextualiza, que te lleva mucho a ese lugar, ¿no? Te pone en contexto para comprender mejor lo que la historia que vives. Ya que estás hablando de lenguas y demás, queríamos preguntarte si has tenido algún contacto con lenguas minoritarias o si has aprendido alguna de ellas. Y ya sacando el tema, ¿crees que deben revitalizarse o entiendes que las lenguas mayoritarias actúen imponiéndose? Pues no, mira, yo hablo diferentes idiomas. De hecho, yo soy catalana, entonces hablo catalán y con mis hijos aquí en Sevilla hablo catalán con ellos. Pero mi segundo idioma es el alemán. Yo soy bilingüe alemán. Entonces hablo inglés y francés, o sea que a nivel de idiomas tengo, y me ha tocado viajar mucho, bueno, me lo he buscado también viajar mucho y he estado en comunidades indígenas, guaraníes, he estado con comunidades donde efectivamente los lenguajes sean, y no, yo creo, y me parece maravilloso lo de fomentar, promocionar y reforzar además las lenguas minoritarias, porque, bueno, yo ya te digo, yo por ejemplo el catalán no es que sea minoritaria, pero bueno, yo siendo mis niños sevillanos, yo aquí de toda la vida les he hablado en catalán, y yo no soy catalano parlante originalmente, o sea, para mí fue como una decisión, porque yo en mi casa, pues con mi padre se hablaba catalán, pero con mi madre era castellano, pero iba a un colegio alemán, entonces realmente el catalán no era mi lengua materna, ¿no? Pero hablaba el catalán, entonces yo decidí a mis hijos hablarles en catalán, aún estando en Sevilla, porque bueno, la duda fue si les hablaba en alemán o en catalán, pero la pareja, el padre de mis hijos, en su día me dijo, no, alemán no, que yo no entiendo nada, si acaso catalán, bueno, pues catalán. Y hice un poco el esfuerzo, que ya lo tengo interiorizado y hablo catalán con ellos naturalmente, pero es verdad que a mí, por ejemplo, hay cosas así de casa que al principio no me salían en catalán, pues porque mi madre me las hablaba en castellano. Aunque el catalán es un idioma que tengo bilingüe dentro, pero hacía el esfuerzo porque digo, mira, aunque ellos, bueno, pues cuando vayan a Barcelona, yo tengo amigas catalanas con hijos catalanes, pues quiero que puedan integrarse y que el idioma no sea una barrera, ¿no? En su día mi padre vivía todavía, pues mi padre les apetece hablar catalán, pues quiero que tengan una naturalidad en ese lenguaje. Entonces, para mí es fundamental sumar idiomas, porque sumar idiomas es además a nivel neurológico, a nivel de costumbres, a nivel de educación, a nivel de todo, creo que cada lengua tiene además su propia cultura y tiene sus propios referentes. Entonces, para mí es sumar totalmente referentes y
y culturas. Y son las comunidades indígenas o los africanos. Yo he estado en África muchas veces y es impresionante como en Senegal hablan un montón de idiomas. Los africanos hablan más idiomas que nosotros, porque tienen cada lengua de su comunidad, es una lengua muy rica, que además hablan la suya, la de la comunidad de al lado, para poderse comunicar, más la de la capital, más el inglés, más el francés, porque fueron colonias. Entonces, tienen una capacidad bestial, yo creo, de apertura mental, porque para mí las lenguas, cada lengua lleva sus costumbres, su cultura, sus referentes, al final estás sumando culturas, estás sumando mundo, estás abriendo mentes. Y bueno, yo no, al revés, yo todo lo contrario, o sea, soy una gran defensora de todos los idiomas y de los pequeños, y además, sobre todo, de cuidar muchísimo esas pequeñas referencias que todavía quedan de lugares donde se hablan. Son muy poquitas personas las que lo hablan, ¿no? Pero se debería hacer un esfuerzo para que eso fuera así, ¿no? Y de hecho, desde la UNESCO y algunas entidades internacionales se trabaja por mantener las lenguas minoritarias. Y ahora, cambiándote un poco de tema, queríamos preguntarte sobre el impacto de las redes sociales en la radio. ¿Crees que son algo así como una competencia? ¿O crees que gracias a ella la gente escucha más la radio ahora que hace unos cuantos años? Pues a mí me molesta a veces la falta de comunicación que generan las redes sociales, aunque parezca un poco contradictorio. Sobre todo, igual no digo falta de comunicación en cualidad, en calidad, no en cantidad, porque es verdad que hay muchísima cantidad de información, muchísima, pero la calidad de la misma deja mucho que desear. Los referentes de quién da esa información también deja mucho que desear. Porque ¿quién está diciendo qué? O sea, y además somos una sociedad en la que nos encanta a todos tener la verdad absoluta. Entonces, yo digo y suelto ahora en Twitter en 120 caracteres y lo que digo ahí parece que eso, ¡pum!, ¿no? Eso es cátedra. Claro, suena así, pero no sabes quién hay detrás de esa afirmación que a veces dices, pero ¿y tú quién eres, no? O sea, ¿tú de dónde sacas esto? ¿Lo sacas porque te has levantado esta mañana y has decidido que tienes esta opinión? Bueno, a mí me gustaría mucho que la gente pudiera a veces separar o dejar claro que es una opinión, que es un comentario o que es una información contrastada que viene de algún sitio. O sea, ¿dónde están las fuentes? Muchas veces, ¿sabes? ¿De dónde viene eso? Y yo como periodista digo, me lo leo mucho todo en diagonal, porque digo, bueno, de la gente que sé de dónde viene, que yo esté suscrita, que sigo, que me sigue, no sé qué, más o menos tengo cierta referencia, pero luego del arsenal de información que aparece, bueno, la verdad es que no me fío de gran parte de la información que aparece. Claro, hay mucha fake news, hay muchos bulos, entonces hay una cantidad de información que yo creo que despista más que informa. Sobre todo si detrás no hay una persona con ganas de saber esa información de qué tipo es. Pero mucha gente en su momento rápido de Facebook, de no sé qué tal, están trabajando, van a un sitio, no sé qué. Ah, esto, fíjate, lo reboto. Pero tú has abierto esa información, te la has leído, a veces estás rebotando titulares. Y esos titulares no sabes de dónde salen, es que ni te los has leído. Yo creo que a más de uno le dices, tú, perdona, me ha llegado esto. ¿Tú te lo has leído de verdad? Y probablemente no saben ni lo que han retuiteado o han rebotado por Facebook. Entonces, a veces hay una exageración ahí de materiales una sobredosis que no me parece. Entonces, la calidad creo que ha mermado muchísimo, porque se pierde lo bueno entre tanto mediocre o tanto no contestado, no contrastado. Y en cambio sí creo que también es verdad que favorece escuchar la radio, por ejemplo, escuchar más radio, escuchar enlaces, bueno, porque también está en esa difusión ahí, ¿no? Pero es otro tipo de difusión, porque eso yo creo que, por ejemplo, yo cuando tuiteo, digo, el programa va de esto, aquí tenéis el blog con la información, si queréis abrirlo, te puedes leer el blog de lo que va y aquí tienes el enlace para escucharlo. Entonces, a mí me sirve para llegar a muchísimos oyentes o personas que a lo mejor siguen ya está colgado el programa. ¿Por qué? Porque lo escuchan online. Ya está colgado el programa. Entonces, yo sé, por ejemplo, que mucha gente cuando me siguen en el Facebook o en el Twitter, cuando yo pongo ya está el programa colgado, ellos van y lo escuchan. Y están esperando como dentro de su rutina y demás que llegue, ya está colgado, vale, pues lo voy a escuchar.
¿sabes? Entonces eso les sirve como de punto de, vale, ya lo puedo escuchar, ya está, no hace falta que esté mirando, ya está. Otros están suscritos directamente. Pero, o me sirve también para divulgar más en algunos ONGs o en algunos territorios o temas que creo que pueden ser interesantes pues aprovechar a poner los hashtags adecuados y demás para que lleguen a quien le pueda interesar, sobre todo porque creo que les puede ayudar a conocer esa nueva realidad o simplemente es un lugar donde pueden acercarse si tienen ese problema, con la idea de ayudar, o sea, con la idea de generar sinergias, ¿no? Que luego me pasa mucho que me escriben, oye, y aquella ONG, porque yo tengo un caso que no sé qué. Bueno, por eso en el blog siempre pongo el enlace a esos lugares para que quien lo lea, porque ese tema le afecta de alguna manera o conoce a alguien que le afecte, pueda cliquearlo y saber dónde está el origen y el teléfono o el contacto o directamente ponerse en contacto para mejorar, solucionar o ayudar a quien se pueda con esa iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, de las redes yo creo que es importante, que está muy bien. Yo soy la primera que me paso ratos tuiteando en Facebook, poniendo... Pero, por ejemplo, en mi Facebook yo no pongo nada personal. Porque yo ya es que no sé ni quién lee, ni quién no lee. Ni empezó siendo... Yo tengo el Facebook personal y el Facebook del programa. Al final se me mezcla el personal con el del programa. Entonces, ya no sé... Digo, mira, como ya no sé, no tengo la privacidad de tener claro que el Facebook es privado, pues como la idea de privacidad además en Internet, en las redes sociales ha desaparecido. No hay privacidad, no es esto solamente los que tú quieras. Bueno, lo puedes configurar y demás, pero ni es fácil configurarlo cada vez. Entonces se acaba rompiendo. A lo mejor tú empiezas siendo muy estricto. O sea, yo lo que sí tengo muy claro es que de mis hijos no pongo nada. Ni fotos, ni nada, ni voy a poner, ni aparecerá nada. Pero eso, yo y su padre es algo que también coincidimos, menos mal. Entonces, bueno. Pero... Entonces no pongo nada porque no me fío y porque además es muy peligroso poner fotos de niños por la típica foto de yo con mis hijos aquí, pues es de lo menos recomendable. Vamos, yo que me dedico a temática social y he hecho muchos temas de pornografía infantil y demás, bueno, pues lo primero que te dice la policía es ni se te ocurra y qué locura la gente que va todo el día con los niños puestos en el Facebook, mis hijos haciendo esto, yo con ellos aquí, yo con ellos. Es información que estás dando que no le interesa a nadie realmente, ¿no? Porque eso es algo íntimo. Y las redes no son privadas, ni son íntimas, y es muy fácil pillarte cualquier foto. Es decir, es muy fácil coger cualquier cosa que tú pongas ahí y darle la vuelta. Entonces, yo creo que hay que ser más precavidos de lo que se es, en general. No existe mucha conciencia, hay como mucha libertad y mucha, no sé, confianza en que no pasa nada, pero realmente la pornografía infantil, por ejemplo, es tremenda y vive de esto. Vive de todas las fotos que muchísimos ponemos y esas fotos, ese material, luego se utiliza para engañar a un montón de chavales en estos programas online que hay de juegos online, aparentemente, y que a priori son para jugar y de buen rollo, pero siempre está el típico cabrón de turno que aprovecha esos juegos entre niños y aparece una cara de una foto que no es la persona que está detrás, que está jugando y poco a poco te está ganando la confianza. Por ejemplo, os cuento, y esto son cosas que pasan más de lo que nos imaginamos. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que tener un poco más de cuidado con las redes. Pero bueno, tienen su parte buena y su parte mala. Yo creo que hay que saberlas utilizar teniéndole el respeto que merecen y también tienen su parte buena. ¿Sabes? O sea que, bueno, hay que estar ahí atentos. Sin duda, gracias. En referencia a lo que hemos estado hablando ahora, entonces ¿usted cree que hay actualmente un déficit informativo y que vivimos un déficit informativo? Y si está de acuerdo, ¿de qué manera combate contra esto? Sé que ha estado hablando antes y ha estado dando algún tipo de opinión, pero... Bueno, yo creo que el déficit informativo precisamente, no sé si déficit no, lo que hay es una sobredosis de información, pero no contrastada y no verificada. Es decir, propiamente déficit no, lo que hay es sobre información. El déficit está en la calidad y en la información contrastada. O sea, yo creo que está ahí. No, información hay muchísima, más de la que cualquiera jamás, comprándose en otras épocas, saliendo a la calle, comprándote el diario y comprándote un diario o dos para comparar, en el mejor de los casos, o hasta 3 diarios, y leyendo y escuchando las noticias al mediodía. Con esa información que antiguamente en las redes sociales tú podías tener,
que ya, imagínate, te estoy hablando de alguien informado, ¿eh? Que esto, lo más que hacía una persona de cogerse un diario mientras tomaba el café, ¿no? Echarle un vistazo, pero tú ponte ya una persona como yo, que yo me cogía mis diarios, los miras, los comparas, tenés escuchar ¿te crees que estás informado? Bueno, pues ahí tenía una gran cantidad de información, pero es verdad que no era sobredosis, ¿no? Ahora es una sobredosis, o sea, ahora tú coges y a mí el móvil te está pitando todo el tiempo con el Twitter, pi, 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 pi. Y eso que yo ya tengo seleccionado lo que quiero que me llegue y no me llegue, pero con todo y con eso me llega una cantidad de información brutal, o sea, yo no soy capaz de saber qué me está llegando, es que es imposible, o sea, yo no puedo tener a mi alcance toda esa información. Y de toda esa información, que a mí además me echa atrás, o sea, llega un momento en el que me genera una especie de rebote. Igual que ahora con el coronavirus. Llega un momento en el que digo, yo no quiero saber más, o sea, no quiero que me llegue más información. Miraré qué me interesa o buscaré yo, pero no quiero tener 24 horas de información de 500.000 sitios sobre el coronavirus contándome unos remedios caseros, otros no sé qué. En fin, eso es demasiado. Entonces, yo creo que antes teníamos menos información más verificada y contrastada. La que había era, o sea, el periodista que firmaba este periódico, tú además conocías la línea editorial de esta persona, sabías qué medio más o menos iba por dónde, con lo cual podías ser más crítico porque sabías en qué contexto te estabas leyendo ese tipo de información. Ahora no tienes unos editoriales de quien en Twitter o en Facebook te comparte cosas, es que es imposible. Es un chorro tremendo, a nivel que, bueno, pues yo me creo más las fuentes oficiales y intento más o menos ver, pero a mí me las han colado. O sea, hasta a mí, que intento, me han colado noticias que me parecía que eran verdad y en algún momento alguien que creo que le podía interesar se lo he rebotado. Y luego me he ido al maldito bulo o no sé, mirando y digo, hostias, esto no era. Oye, perdona, lo siento, no era, ¿sabes? O sea, que hasta yo misma he caído. Y mira que te estoy diciendo que intento ser cuidadosa con eso, pero a ver, es que se te escapa. Es decir, hay momentos en los que se te puede escapar porque es demasiada información y lo he dicho. A veces es muy fácil que te engañen, es decir, es muy fácil picar para leer, pero claro, quien quiere que tú leas juega al buscar la noticia, a poner los caracteres justos pero interesantes para que piques. A lo mejor luego lo abres y te das cuenta y dices, no, esto lo voy a dejar. Pero ¿cuánta gente no se lo queda? Quiero decir, ¿cuánta gente no se ha quedado con eso? Y eso es una cosa tremenda. A mí mi madre misma me llama, nena, ten cuidado con esto, y me cuenta más cosas. Digo, ¿pero qué me estás contando? ¿Eso quién te lo ha dicho? Pues me lo ha dicho la vecina de abajo. Y la vecina de abajo no, porque ella lo ha leído no sé dónde. Y dices, bueno, pero un momento, o sea, eso no es verdad. Y ya estás luchando contra algo que en la calle, a mí me lo está llamando mi madre, que es una señora mayor, que habla con no sé qué, y tú imagínate eso por dónde andará. Entonces, es muy difícil además para ciertas personas luego quitarle la veracidad a eso, ¿sabes? Es una lucha. Decirle, no, pero que eso no es así, mamá, que yo estoy mirando, que tal, que no, que de verdad no te fíes de lo que te dice la vecina de al lado que lo ha leído o le ha llegado, no sé quién, porque no es verdad, pero eso es una lucha. O sea, estás perdiendo un montón de tiempo en recuperar la veracidad de la información. O sea, ya hay diarios o páginas web donde te están desmintiendo. O sea, ya hay gente que trabaja para desmentir informaciones. El observatorio de los datos, o sea, ya hay como 1000 referencias. O sea, tú imagínate, ha nacido otro género periodístico, que es el de buscar los bulos, cuando antes el género periodístico estaba en formarte para informar, para ir a las fuentes y para poder ofrecer esa información contextualizada de una manera fácil, coherente, que quien la lea, que no tiene por qué ser especialista, lo entienda, igual que yo, que no soy especialista de nada, pues me busco a la gente que me lo cuente para entenderlo, ¿no? Claro, y estás luchando contra, es que se te abren varios frentes, y hay gente que está impresionante, es como la universidad al revés, ¿no? Sí, es como un déficit sí. Claro. Un déficit de información real, ¿no? Verídica, hay más información que sea de bulo. Vale, gracias. Y Sandra, entre todo este juego de sobredosis de información, ¿crees que hoy en día hay algún tipo de censura? O si no censura por parte de forma directa, autocensura. Sí, yo creo que autocensura hay, seguro. Creo que autocensura hay. Incluso información
interesadamente censurada. Quiero decir, porque detrás de mucha de esta información hay mucha publicidad encubierta. ¿Sabes? Publicidad de yo quiero que se vendan o que haya más, no sé qué, y es como publicidad encubierta en forma de noticia. ¿Sabes? Entonces, claro, hay una censura. A ver, hay autocensura por parte de quien le interesa contar una historia porque me interesa, o sea que me estoy autocensurando porque si la objetividad o la información tiene 10 argumentos que dar, yo te voy a dar 2 y los otros 8 no te los voy a contar. ¿Sabes? Y yo voy a elegir qué 2 argumentos te voy a dar, porque yo lo que me interesa no son esos 2, de los otros 8 que no me benefician tanto, bueno, pues una censura parcial, ¿no? ¿Hasta qué punto estoy diciendo toda la verdad o estoy diciendo parte de la verdad o solo digo una parte de ella? Bueno, ¿eso es censura? No, eso es manipulación. Eso es manipulación directamente. Censura. Yo creo que por parte de los periodistas que tienes tu programa, tienes tu historia y publicas, yo no tengo ninguna censura. Es decir, yo hago mis programas desde la libertad absoluta de la elección de temas, como de la elección de entrevistados, no le doy parte a nadie, lo hago yo, lo monto, escribo el guión, en fin, no hay censura de ningún tipo por mi parte. Pero bueno, también es verdad que en mi caso es un poco raro, ¿eh? No, esa libertad que tengo de no tener ni que dar explicaciones a nadie de qué tema elijo, que ya se lo encuentran cuando se emite, eso tampoco no es demasiado normal. Pero bueno, yo creo que ahora hay censura, siempre ha habido censura y habrá censura también en las redes por parte de quien le interesa que tú leas de una manera o de otra. ¿Sabes? De dar una información económica, pues depende de qué medio estoy, o política, pues el ABC te va a hablar de una manera, tú coges el ABC y La Razón, pues te van a hablar desde un punto de vista. ¿Están censurando? Bueno, no, están idealizando y utilizan una ideología que es la que les interesa y es la que siguen. ¿Censuran la otra parte de la información? Sí, en parte sí, porque la están obviando y solamente están contando su punto de vista. Pero hay un censor detrás que dice esto no lo vas a emitir, o esto no lo vas a escribir, o esto no lo vas a redactar. No así claramente, ¿no? Como en su día estaban los censores de Franco, en las obras todo pasaba por allí. Pero hay una cierta censura, autocensura. Yo creo que hay más autocensura por parte del medio que publica o del producto, de quién hay detrás que te quiere contar esa información. O luego está la ideología propiamente, como ahí todo el mundo escribe, pues puede escribir un legionario de Cristo, como puede escribir un anarcosindicalista. Entonces, bueno, pues entonces cada uno escribe desde su óptica. No, el tema es que tú no sabes esa óptica, como no conoces qué hay detrás, ni quién hay detrás, y tampoco se presentan, pues no sabes exactamente, hasta que no lo estás leyendo en todo caso y dices, pues esto me está sonando raro, ¿sabes? Y te puede generar ciertas dudas, pero una censura implícita, sí, bueno, ya te digo, yo no, pero yo sí que creo que hay informaciones que están manipuladas, no sé si censuradas, pero manipuladas según el interés de quien las publica. Claro, dependiendo un poco de qué ideología te escribas, te interesa una información u otra. Claro. Bueno, pues Sandra, antes de preguntarte una cosa, ¿qué te parece si nos salimos de la sala, que ya nos está poniendo que el tiempo se acaba, y nos volvemos a entrar? Vale. Venga, vale. Vale, gracias. De nada, hasta ahora. Hablando de lo que estamos hablando antes, de qué se dice y qué no se dice, a mí me interesa también mucho el cómo se dicen las cosas, porque yo creo que el lenguaje tiene mucho poder. Entonces, ¿cómo ves tú este tema? ¿Crees que sí que tiene mucho poder y cómo afecta el cómo se dicen las cosas? Pues sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el cómo es fundamental. De hecho, gran parte de los problemas de comunicación, primero, se podrían solucionar teniendo una buena comunicación, que no existe, en gran parte. Creo que gran parte de los males de las discusiones y los malos rollos y desencuentros
tienen mucho que ver a todos los niveles con una mala o falta de comunicación. Y luego el cómo precisamente, porque no es como tú dices algo, puedes decir lo mismo de tantas maneras, ¿no? Puedes hacer daño, puedes molestar, puedes ofender. Sin embargo, puedes generar una empatía o puedes mostrarte cómplice y puedes estar al lado de esa historia o de esa persona si realmente cuentas cómo lo cuentes, ¿no? Solamente cómo lo digas, diciendo lo mismo. O sea, es que realmente es tan fácil decir las cosas a veces, ¿no? Cuando sin pensarlas es tan fácil cagarla. Quiero decir, estás ahí y a veces es tan sencillo decirlo mal cuando lo podrías decir bien y podrías ganar muchísimo más en esa situación. Yo, por ejemplo, yo soy una persona en general positiva, entonces a mí me gusta hablar desde lo positivo, desde el sí se puede, yo hago temática social, llevo un montón de años viviendo historias de todos los colores, pero siempre desde el sí se puede, es decir, desde la esperanza, desde la oportunidad, desde el esfuerzo, ¿no? Aunque por ello transcurras y cuentes y pases por situaciones complicadas y las cuentes, pero si las cuentas desde lo estoy luchando y estoy en positivo frente a esa realidad, yo creo que lo transmites de una manera muy diferente, ¿no? O cuando empiezas una frase, yo no me parece bien cuando no comparto estos... No, pero ¿no crees que no? Bueno, no, porque me estás diciendo que no tantas veces. Déjame, ¿no? A lo mejor sí. O a lo mejor, o sea, si ya en el planteamiento es... o las preguntas que hacen muchos periodistas, que yo creo que ya uno cada vez menos, pero el hacer la pregunta esperando la respuesta. Es decir, te estoy preguntando para que me respondas, con lo cual o te queda un monosílabo por responder, ¿no? Hay gente que le hace una pregunta y al final le estás diciendo tú todo el contenido y al otro lado la persona, por mucho que quiera explicarse, no puede, porque al final la respuesta a eso es un sí o un no. Cuando dices, bueno, si eres tú el especialista, yo tengo que confirmar lo que se supone que tú ya sabes, o soy yo la que se supone que te tengo que contar las cosas. Con lo cual, yo creo que hacer preguntas abiertas, aunque tú como periodista sepas, conozcas el tema y más o menos ya sepas por dónde te va a responder, bueno, pero es que no necesitas que te lo cuente a ti con una confirmación, necesitas que lo explique a su manera desde sus conocimientos al resto, de una manera divulgativa, sencilla. Bueno, entonces lo que tienes que hacer es darle pie a que esa persona te lo pueda contar desde su conocimiento, ¿no? Con lo cual, preguntas abiertas, preguntas de si quieres, con un cierto punto naif, incluso, ¿no? O sea, jugar a utilizar lo naif de, bueno, pero esto entonces, con la curiosidad de cuéntemelo, porque no sé exactamente. Y tú igual lo sabes, aunque no exactamente, pero sí tienes una idea, pero en su explicación de pronto se abren un montón de velas, de vertientes, ¿no? Se abren un montón de matices, se abren un montón de historias que te llevan a seguir preguntando y a decir, no, es que esto es muchísimo más amplio, como todo en general, es muchísimo más amplio que una frase que te responda muy concisa, pero que no dé juego a que haya un diálogo, ¿no? Entonces yo creo que el cómo es fundamental, que es fundamental desde que salimos a la calle y vas a pedir una barra de pan, para generar una cierta armonía social a cuando vas a entrevistar a alguien o cuando hablas con cualquiera, ¿no? O sea, yo creo que se puede decir lo mismo de muchas maneras, entonces vamos a decirlo bien. Es decir, vamos a decirlo bien y vamos a jugar con que la comunicación y el lenguaje nos ayude y sume, porque el lenguaje al final te suma. Te suma si tú lo utilizas bien, el lenguaje suma un montón, o sea, te da mucho más, esas palabras te dan mucho más de respuesta en muchos terrenos, ¿no? Porque te acercas a la persona ve que hay un interés por lo que estás contando, luego se va a abrir a contarte más cosas, que a mí muchas veces, y es verdad que esto me ha pasado, pero bueno, porque me dedico mucho a lo social y porque lo social me gusta, o sea, es que me gusta mucho lo que hago. Entonces, yo no soy funcionaria ni estoy en... Bueno, pues tengo mis cosas, ¿no? No estoy trabajando haciendo economía, política, no sé cuántos, cuando a lo mejor pues tendría más ganaría más dinero o podría vivir mejor, pero bueno, hago lo que me gusta, que es dedicarme a los temas que yo quiero, que son temas sociales. Bueno, todo tiene sus contrapartidas, pero
pero me siento a gusto y me doy cuenta que ahí yo también, además, llego mucho mejor a la gente. O sea, me doy cuenta que tenemos más empatía porque me gusta escuchar, porque de verdad me interesa y no se trata tanto de llenar, ¿cómo te diría? Llenar ahora el currículum o de, no sé, o de hacer la pieza que tengo que hacer fundamental porque la tengo que entregar mañana y entonces, bueno, pues voy a ver cómo lo hago, ¿no? Sino que realmente son temas que me interesan y me apetece estar. Entonces, esa empatía y esa complicidad yo creo que se nota, igual que tú lo notas cuando alguien quiere de verdad, le interesa lo que le estás contando, ¿no? Entonces esa persona no sé, yo creo que eso ayuda mucho de cómo lo hagas, cómo expliques, cómo te acercas y es muchísimo más que una respuesta, ¿eh? Luego lo que te quedas es muchísimo más. O sea, ganas complicidades, amistades. Yo tengo relaciones con gente de hace años después de una entrevista, ¿sabes? O que te dicen, estás andando, no sé por qué. El otro día haciendo una historia con unas mujeres, me decían, que luego además de una rueda de prensa, pero yo quedé con ellas antes para hablar, me decían, quédate a la rueda de prensa y luego seguimos hablando. Dice, porque claro, que a gusto estamos hablando contigo, ¿sabes? Ya no era, nos da igual ya si esto te entra en el programa. Y yo decía, si yo me quedo encantada, pero tengo material, tengo 2 horas, o sea, es que ya no voy, o sea, lo que grabe de verdad os digo que no va a entrar porque es imposible, o sea, no me entran. Bueno, da igual, ¿no? Pero quédate porque estamos aquí muy a gusto, que a gusto hablar con... Entonces, se notaba que yo estaba a gusto, ellos estaban a gusto y había una relación de, oye, pues si nos vamos a tomar un día un café, pues estupendo, ¿no? Con lo cual, no es propiamente vínculo de, bueno, luego hubo la rueda de prensa y vinieron un montón de gente, claro, venían a 5 preguntas, pam, 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 venga, dime, cuéntame, ya lo tengo, vale, me voy, gracias. El tono era, o sea, entonces ahí, por ejemplo, ellas rápidamente se daban cuenta de bueno, pues quién viene a cumplir expediente o quién viene porque le interesa, ¿no? Bueno, no sé. Me he enrollado mucho, lo siento. No, perfecto. O sea, genial. Yo ahora, en relación también con la realidad y la sociedad, te quería preguntar sobre el espacio que tiene la mujer en el mundo radiofónico, si el sexismo es algo muy activo todavía en las actividades radiofónicas y periodísticas, y qué opinas del lenguaje inclusivo. Bueno, ahí van 3 preguntas. Yo creo que la presencia de mujeres en la radio es muy grande. De hecho, hay muchísimas voces femeninas, algunas muy potentes, que son referente, que yo admiro un montón. Han habido grandes luchadoras en el mundo de la radio, Rosa María Calaf, o de los medios, mujeres que han abierto camino, que han sido referentes, que han sido tías luchadoras, en una época en la que realmente el periodismo era un tema de hombres, o el periodismo de guerra, ¿no? O el hecho de estar en primera línea o en ciertos espacios parecía que era solo periodista de hombres y muchas se han roto y ya, gracias a Dios, yo creo que las mujeres tenemos exactamente la misma presencia, la misma determinación en la radio y en la prensa, en la tele. Diferente es en los cargos directivos, ¿no? Ahí es verdad que todavía sigue habiendo en los cargos directivos una prevalencia de hombres. Cada vez menos, porque ya empiezan a haber muchísimas más mujeres directoras, empiezan a verlas, con lo cual eso es, yo creo que en los medios sí se está dando, ¿no? Más en la radio tal vez que a lo mejor en la prensa escrita. Yo creo que la prensa escrita hay una que es más reacia, ¿no? Es como más conservadora. Las estructuras de la prensa escrita a lo mejor son como más férreas, ¿no? Que en los puestos directivos en la prensa escrita sean mujeres, eso es más complicado, ¿no? Estuvo, ¿cómo se llama esta? Pilar. ¿Hay algún? No, Soledad. ¿Cómo es? Bueno, hay algún caso ya en el que ha sido directora de prensa escrita, pero todavía menos. En la radio más, yo creo. Pero, bueno, es un proceso lento, yo creo que poco a poco, ¿no? Se está dando. Todavía sí es verdad que a nivel salarial no está equilibrado, es decir, siguen habiendo diferencias salariales entre hombres y mujeres en los medios de comunicación. El tema, por ejemplo, periodístico, de freelance, hay muchas mujeres y muchos hombres, pero es verdad que muchas mujeres han decidido ser freelance porque tienen a cargo los hijos, o sea, tienen a cargo. Han decidido que quieren compaginarlo con los hijos y al final son ellas, antes que ellos, las que buscan esa conciliación familiar. O sea, que yo creo que en cuanto a la presencia de la mujer, un poco esto, ¿no? El lenguaje inclusivo creo que cada vez se está utilizando más, cada vez se le tiene más
se tiene más conciencia de qué lenguaje se usa y cada vez se trabaja más en ello. Pero todavía no ha llegado. Es decir, las típicas guías que se hacen, que hay guías para todo, guías de cómo tratar el fenómeno migratorio, guías de cómo tratar el lenguaje inclusivo, guías de no sé qué de tal. Están, de hecho yo hace muchísimos años participé en algunas de ellas, pero no, no es que estén... A ver, yo creo que no se hace una formación realmente en las redacciones en cuanto al tipo de lenguaje. ¿Sabes? Se va aprendiendo, quien tiene interés, las que nos dedicamos a la temática social, bueno, pues lo intentas, ¿no? Y sobre todo cuando más vas aprendiendo es cuando estás con los propios estás en el terreno. Estás trabajando con temas de discapacidad, por ejemplo, bueno, pues ahí mismo es como ellos te van diciendo cómo prefieren llamarse, ¿no? Pues el enano no se llama enano y no le gusta, y le sienta fatal, es una persona de talla baja, ¿no? Entonces, eso a alguien que acaba de entrar a una redacción que no conoce la temática y mañana lo envían a hacer un reportaje, ¿lo va a saber? Pues no, probablemente no, pero probablemente se lo diga la persona con la que le está hablando, la persona de talla baja que le esté hablando y le diga, somos personas de talla baja, ¿sabes? Entonces ellos son los que te dan la información de... Entonces, yo mucho lo he aprendido sobre el terreno, es decir, y si he tenido dudas sobre el terreno no las he aclarado. Oye, porque, por ejemplo, discapacidad, bueno, pues ha cambiado un montón, diversidad funcional, han habido como 4 o 5 terminologías que eran como las políticamente correctas. Pero luego ellos, algunos no se sentían identificados con cierta terminología, a pesar de que a lo mejor era la que oficialmente prevalía, decían, no, pero nosotros no. O sea, entonces, es un matiz en el que yo creo que siempre hay que preguntar y estar atento al colectivo con el que estás, ¿sabes? Entonces, ese lenguaje inclusivo, en cuanto a la mujer, sí, en cuanto a la mujer está muy claro, con el tema de violencia de género, el tema... ahí está muy claro, yo creo, porque ya hay una presencia social de esa temática, de esa realidad tan abundante, tan bestia, que bueno, quien se dedica un poco mínimamente, tiene cierto interés, creo que cuidas un poco el lenguaje porque son los temas que hay que cuidarlos mucho también en todo su tratamiento, ya no solamente en el lenguaje, sino en cómo lo abordas, en qué imágenes utilizas, o si estás hablando, no utilizar ciertos nombres. Es decir, yo creo que en sí el acercamiento global a esa temática, además dentro del lenguaje también, pero ya requiere de prestarle atención especialmente, ¿no? Y entonces sí, yo creo que hay una diferencia bestial. Tú coges hace 10 años y escuchas algunos informativos de cómo se hablaba de las mujeres o de la violencia de género y no tiene nada que ver. Entonces sí que hay un proceso y hay una sensibilización y hay un trabajo que las propias asociaciones han hecho de divulgación de así no, o sea, esto no lo representa, no es esta la palabra, no es... faltaría formación. Yo sí creo que falta un poco de formación a veces en las redacciones para gente que no se dedica o periodistas que no se dedican a lo social. Porque claro, igual tú hay gente que entra en el área de sociedad, pero bueno, hacer sociedad es ir a hablar en la rueda de prensa de los colchones flex sobre la calidad del sueño. Eso es sociedad. Entonces, claro, si una persona pues vas a cubrir esto, vas a cubrir el tráfico o los accidentes de tráfico, no sé qué tal, pero de pronto te vas a tratar un tema sobre violencia de género y te metes en unos casos tremendos. Bueno, tú no has tenido contacto previo, vas a hacer una noticia de 1 minuto 30 que vas sobre la marcha, voy, hablo, tengo que entrevistar a pim pam, me vuelvo a la redacción, lo monto y lo envío. Es un proceso mucho más de fabricación de un tema y ahora otro, ¿sabes? He hecho esta noticia y ahora me voy a hacer la siguiente noticia y la siguiente noticia es de venga, pum. Entonces, cuando no hay una especialización temática, es decir, una especialización como periodista, que yo reclamo, pues es más difícil que tú tengas un conocimiento del lenguaje adecuado en cada temática. Porque, bueno, tienes que conocer los temas, te tienes que empapar un poco de ellos para saber hablar de ellos con cierta propiedad. Me hablas de bolsa y probablemente la jerga de la bolsa no la voy a saber utilizar, ¿sabes? Que si los stop, que si el no sé qué, pues no tengo ni idea de lo que me estás hablando. O sea, puedo intentar seguir una nota de prensa y no liarla mucho y hago la noticia de 1.30 diciendo, bueno, creo que no le he cagado. Pero, bueno, por eso estoy especializada en lo mío. O sea que yo creo que hay temáticas en las que sería muy interesante que los periodistas se especializaran. Igual que existe el periodista parlamentario, que hace parlamento todo el día y conoce la idiosincrasia parlamentaria y conoce pues cuando están los plenos, qué función tienen, toda esa jerga, conoce un poco la dinámica y está muy bien porque a la hora de informar lo hace con muchísimo más conocimiento de base.
igual que está el periodista económico, también, bueno, pues yo llevo una vida reclamando que exista el periodismo social, pero social de formación, es decir, no social porque dice en sociedad, sino social, pues porque te empapes de todas estas realidades sociales, de qué son, de tener un conocimiento, de tener un lenguaje propio de cada uno de ellos, en fin, y no existe, ¿no? Parece que lo social no se merece una especialización. Al final todos los que estamos especializados somos porque llevamos muchos años dando la misma tecla y hemos decidido darle al mismo tema, pero básicamente por eso. Entonces yo creo que tenemos como más dedicada a no cagarla, ¿no? Aunque también te pasa que la puedes cagar. A mí me ha pasado, en algún tema escribir en el blog tal, igual alguien que me corrige me dice, Sandra, esa palabra no me parece. Y ostras, pues mira, pues es verdad, tienes razón, perdóname, voy a reescribirlo porque a mí me ha pasado, que a mí misma, que intento tal, pues me puede pasar, porque a veces hay, son sensibilidades muy grandes las que hay y las que realmente requieren de atención y en el favor de estar escribiendo rápido el blog porque no sé qué, dices, nada, pues, no me da cuenta, es verdad, lo siento, ¿no? Y voy y lo corrijo, pero es que me pasa a mí, que me puede pasar, pero creo que todavía más a alguien que no está especializado en esa temática, vamos. Así que vale. Sí. Gracias. Pero en rectificar está la virtud, así Total. que en aprender, así De que... hecho, lo nuestro es esto, es un aprendizaje constante. A mí lo que me encanta de ese trabajo es que cada vez es como el otro día me lo decía mi hijo, ¿no? Mamá, digo, cariño, si yo estoy aprendiendo como tú. Yo cada vez que veo esto aprendo como tú. ¿Tú sabes con qué temática estás? Con este tema. Bueno, pues fíjate. O sea, yo también me voy a aprender. Pues mira, mamá me hizo el otro día esto y esto pues va de esto y yo, fíjate, no tenía ni idea. Me enteré de esto y de lo otro. ¿Sabes? Que es un poco la maravilla de esto, ¿no? Nosotros también estamos aprendiendo y por cerrar un poco el ratito que hemos pasado juntos, te íbamos a hacer una última pregunta que yo creo que es la más importante para nosotros, que es que si tienes algún consejo que darnos para este mini proyecto que hemos creado para esta asignatura de llevar la lingüística a temas que son muy interesantes también para la sociedad, Total. a todo el mundo. Pues, bueno, primero felicitaros por la idea, porque me parece maravilloso. Me parece muy bonito y muy necesario, además, ¿sabes? No sé, yo a lo mejor os diría que lo hagáis desde la humildad, quiero decir, porque vosotros sois universitarias, os interesa el tema, os lo estudiáis, tenéis a profesores a los que recurrir, pim pam, no sé qué, pero a mí siempre me parece muy bonito que la radio tiene esta capacidad de llegar a tantos lugares donde a lo mejor otro espacio no llega, ¿no? Entonces, puedes llegar y como... A mí, por ejemplo, el lenguaje es un tema que me engancha. O sea, a mí me gusta. Yo soy de las que estoy en la RAE cuando veo y estoy ahí suscrita y me envían como las nuevas terminologías, cómo la tienes que decir o cómo, ¿sabes? Ahora se utiliza mejor para cuando hay dos palabras, mejor utilizar esta que la otra. A mí me gusta el lenguaje, me gusta escribir. Bueno, de hecho os contaré porque estoy estoy con un libro y entonces, bueno, estoy con algunas historias muy bonitas. Estoy haciendo un taller también de cartas en la cárcel, que es muy bonito, que también, o sea, que el tema del lenguaje a mí me gusta, ¿no? Entonces es un tema, pero yo os diría que fuerais como que buscarais la manera de ser sencillos, aunque parece que lo que se lleva y a mucho periodista lo que le mola es hacerlo guay, como interesante, como ¿no? Así muy como fíjate que bien, ¿no? O sea, si tú me sigues es que eres intelectual o es que eres de este punto, pues no hay que ser intelectual para poderse enganchar a algo que es tan lenguaje, tan callejero, ¿no? Que es tan de comunicación básica y tan importante para mejorar las relaciones humanas, que es fundamental, ¿no? Y para evitar un montón de conflictos, la palabra y el lenguaje tienen un poder tremendo. Entonces yo creo que eso hay que cuidarlo y hay que transmitirlo. Yo creo que es muy importante que transmitáis el poder de la palabra, ¿no? Hay un libro que se llama El poder de la palabra. Y hay un proyecto también que era El poder de la palabra. Lo hacían refugiados periodistas que estaban en un proyecto muy bonito que se llama Ciudad de Refugio, ¿no? Y es un documental sobre eso. Bueno, que yo creo que seáis sencillos. Fíjate, es algo como muy... parece fácil, pero es difícil, ¿eh? Lo que os digo.
O sea, parece que obviedad, pero no, porque yo misma intentando hacer fácil la narración de las historias, me meto en esta historia y hasta el final es como que participas de ello, tiene un trabajo tremendo, que la gente luego no se da cuenta. O sea, hacerlo sencillo tiene muchísimo trabajo. Entonces yo lo haría claro también, o sea, intentaría como no liarlo mucho, ¿no? No complicarlo mucho en las explicaciones que podáis dar, pues si buscáis ejemplos, buscar ejemplos frescos de la calle, buscar ejemplos que lleguen, que sean un ejemplo que la gente se pueda en un momento dado sentir que le llega, ¿no? O anda, pues esto, pues yo también, ¿sabes? Como que se incluyan, se sumen a que le estás hablando de algo de ellos también. Entonces yo utilizaría ese tipo de ejemplos cercanos, sencillos, fáciles. Podéis además utilizar, que seguramente ya lo tenéis en mente, pero hay muchas historias de fragmentos de película. Es decir, utilizar audios que enganchan a la gente, ¿sabes? Si utilizas un fragmento de película que te da juego, pues porque habéis decidido que vais a hablar de lo que fuera, y ¡pum! Ahí tenéis un recurso sonoro que a mucha gente le hace clic. Bueno, pues, o incluso os diría, vamos, me estoy lanzando aquí a la piscina y no tengo ni idea ni cómo es nuestro proyecto, pero vamos, da igual. Genial, maravilloso, nos encanta. No sé. Por ejemplo, si que según qué temas queréis abordar, a lo mejor si te vas al mercado, a un mercado de barrio, cualquiera, y grabas según que queráis, es que yo no sé, me lo invento, pero queréis abordar ciertos temas, pues a lo mejor yendo a la calle simplemente grabando tal cual lo que suena y luego lo ponéis ahí y os sirve como material para valorar, para comentar, para, no sé, que utilicéis recursos de tipo, ¿no? Que no sean totalmente teóricos, tal vez, desde la teoría lingüística, que seguro que tenéis un montón de informes y de historias y de estudios seguro que hay un montón de material teórico, pero mezcladlo, es decir, utilizar el teórico con lo práctico, con la calle, para que a la gente se le quede cercana y no se le quede en una especie de aula virtual universitaria sobre lingüística, que a los universitarios propios pues se les puede enganchar, pero yo creo que el truco ahí está en enganchar a los que ya tenéis, que la comunidad universitaria lingüística que tenga interés en este tema va a estar, pero si quieres enganchar a alguien más, ¿no? Piensa en cómo enganchar a tu madre porque es tu madre, pero cómo enganchar a la vecina o cómo enganchar a gente que a lo mejor jamás se ha planteado nada de lingüístico o de lingüista y dices, ostras, ¿esto qué es? ¿No? Ah, pues mira, es verdad, yo voy diciendo por ahí en la calle no sé qué. No lo sé, intentar llegar así a esa población que de pronto se lo plantee, ¿no? Y le haga reflexionar, ¿no? O el típico abuelo que dice no sé qué cosas y le choca con lo que habla el nieto, ¿no? Pues a lo mejor hay una conversación pequeñita del abuelo con el nieto, ya solamente, ¡pum!, saltan ahí un montón de cosas que os puede servir de... O sea, buscaros momentos cotidianos que os pueda ayudar a ilustrar de lo que queréis hablar. No sé si me ocurre. Sí, o sea, genial, porque en realidad nosotros estudiamos el lenguaje, pero todos somos usuarios del lenguaje. Claro, todos. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues a los usuarios incluirlos como usuarios, ¿no? Como parte de... Aunque hay mucha gente no es consciente de ello, pero bueno, es una manera de hacer consciente, ¿no? Eso es lo que queremos. Claro. Bueno, pues creo que ya hemos terminado todo lo que teníamos que sacarte, que preguntarte. Muchas gracias por tu tiempo, Sandra. De nada, hombre, espero que os haya servido. Espero que os haya servido para algo, por lo menos. Sí, claro que sí. Esto ha sido todo por el programa de hoy. No te olvides de seguirnos en iVoox, en Instagram, y si tienes cualquier duda o sugerencia, escríbenos un mail a todoloqueseahablar@gmail.com.